¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Arrancamos la semana con fuerza. Lo hacemos con Ágora, análisis de la actualidad. Hoy lo hacemos con 4 invitados especiales. Vamos a hablar de mucho municipalismo porque es la clave, sin duda, de la política valenciana. Les presento, es alcalde de Alcácer, del Partido Popular. Esta noche comparte con nosotros la tertulia Alberto Primo. Alcalde, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Teniente alcalde de Quart de Poblet, candidato en las elecciones europeas por su partido, el Partido Socialista, Bartolomé Fuentes. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias de nuevo por ¿Cómo la va la invitación. campaña? Pues la campaña va intensa, Sí. directa y yo creo que a buen puerto. Bueno, pues bienvenido. Es alcalde también de su localidad, de Rafelbuñol, y además presidente de la Mancomunitat del Horta Nord. Esta noche compartimos también tertulia con Fran López. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo va Encantado todo? de estar aquí. Bueno, Muy bien. Estupendo. De campaña. De campaña. De las europeas. Y nos acompaña también en esta tertulia nuestro habitual colaborador, periodista siempre siguiendo la actualidad, es el presidente del grupo El Periódico de aquí, Pere Valenciano. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te ha fallado un político y me has llamado? Claro, he dicho. Pere Valenciano también con nosotros. Encantado, no, Silvia. para sabes nada. que- Estabas No, en el no. cartel desde primera Por hora. favor, que estoy de broma, ya sabes Ya que lo sé, ya lo sé. te lo agradezco. Bueno, pues arrancamos, lo hacemos hablando de esas elecciones europeas. Queremos pulsar en la mesa si realmente son las grandes olvidadas, especialmente Europa, la gran desconocida. Si hay en la calle esa unión del ciudadano con las elecciones. Mucho que comentar. Arrancaba la campaña el pasado jueves 9J, elecciones europeas. La campaña para las elecciones europeas ya está en marcha. El domingo 9 de junio los españoles elegimos a 61 eurodiputados y los partidos políticos con sus líderes se han lanzado a por el voto. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acompañado de su número 1 en las europeas, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha pedido el voto para hacer frente a la derecha. Por eso pido el apoyo al Partido Socialista el próximo 9 de junio, para que lo que no retroceda sea Europa, sino que retroceda esta coalición reaccionaria del Partido Popular con Vox. En España y en Europa. En España y en Europa. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su número 1, Dolors Montserrat, ha criticado que Sánchez se haga el amo de las instituciones. Los ministros le llaman al presidente del gobierno el puto amo. Nosotros no le decimos eso a nadie. A nadie. Aquí nadie es amo de nadie. Y menos un servidor público. En Vox, su líder, Santiago Abascal, ha iniciado la campaña marcando diferencias con PSOE y PP. Para denunciar esa gran coalición de Bruselas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sumar ha reclamado el voto para frenar a la derecha y Podemos ha pedido el apoyo para una izquierda transformadora en Europa. Desde Junts, el prófugo Carles Puigdemont reclama que no se españolice la campaña. Esquerra Republicana y PNV han pedido combatir los extremismos. Bueno, pues esta es el inicio de la campaña. Abrimos por aquí, alcalde de Alcácer. ¿Cómo está viviendo esta precampaña? Decía Pere a micrófono cerrado que son como elecciones a nivel nacional, ¿no? Sobre todo los discursos que estamos escuchando. Alcácer, el primero Alcácer. Alcácer, Sí, tiene usted con razón. S doppia, doble S. A ver, son... En cuanto a participación tenéis razón cuando decís que son las grandes olvidadas, pero no somos conscientes de la tremenda repercusión que tienen en la vida de todas las personas. Es decir, toda la normativa europea, lo comentábamos antes fuera de cámara con Bartolomé, todo lo que es normativa en materia de agricultura, fitosanitarios, etcétera, nos viene desde Europa. Por lo tanto, este es el momento en que tenemos la posibilidad de elegir qué legislación, quién nos va a legislar y qué es lo que podemos sacar de Europa. Básicamente, normativa que es de directa aplicación y normativa que se tiene que transponer, que se tiene que adaptar. Bartolomé, ¿piensa usted lo mismo? Que Literalmente de acuerdo. la gran desconocida de Aunque Europa. parezca que no. Nos van a decir Sí, que sí, somos es una coalición, ¿no? la verdad es que es Tiene razón, una... entonces Vox, la gran coalición. Es una situación que hemos de reflexionar sobre el por qué hay una distancia entre la ciudadanía y la relación inversa entre Europa y la ciudadanía. Es decir, hoy en día prácticamente todas nuestras vidas vienen regladas o inspiradas
los reglamentos en algo que se decide en Europa. Pero también la otra parte, que es la que en ocasiones aquí comentamos más, que es la Europa de las oportunidades, también es decir, Europa es que puede ser la solución en infinidad de ocasiones a determinadas ayuntamientos, comunidades autónomas, gobiernos provinciales o intermedios y los gobiernos nacionales y la propia Europa. Es decir, yo creo que los Next Generation representaron después de la pandemia una inyección económica que, de no haber sido por esa inyección, yo creo que ni hubiésemos salido desde el punto de vista sociosanitario como salimos y, por supuesto, no estaríamos transitando hacia la eficiencia energética, la digitalización y la solución a la transición de las nuevas oportunidades en empleo también, de no ser por esa inyección económica que aportó Europa. Por tanto, veamos la importancia que tiene Europa. Nos jugamos mucho en estas elecciones, Fran. Sí, por supuesto. Yo comparto la reflexión tanto de Alberto como de Bartolomé, en que al final nos toca trasladarle a la ciudadanía que, bueno, de alcalde a alcalde, concejal, la Europa no es la administración cercana que puedan llegar a ser los ayuntamientos y la ciudadanía también así lo percibe, porque es muy complicado trasladar esa cercanía que puedan representar las instituciones europeas. Pero lo que sí que es cierto, y como decía Bartolomé, es que esos Next Generation representan una salida diferente a una crisis, en este caso sanitaria, pero también económica, a la que representó el 2009, esa salida que también alejó también a la ciudadanía de lo que representaba las políticas austericidas y de abrocharse el cinturón cuando era una crisis no provocada por la propia ciudadanía, sino una crisis financiera. Y esa respuesta que se ha dado a la pandemia después de esta crisis también económica, provocada también por la guerra de Ucrania, esa guerra injusta de Putin, y esa salida de inversión pública, de fondos NES que aterrizan en nuestras pequeñas y medianas empresas, en nuestro tejido empresarial, pero también en nuestra ciudadanía, tenemos que continuar haciendo pedagogía desde todos los partidos, al final, que también tenemos gestión, porque nuestros municipios, nuestros ayuntamientos también se han beneficiado, y como decía el alcalde de Alcácer, también en la importancia de que toda esa normativa europea nos afecta a los vecinos de Alcácer, de Quart de Poblet y de Rafelbuñol, y por lo tanto es decisivo ese voto de nuestros vecinos y nuestras vecinas el próximo 9 de junio. Pere Valenciano, políticas de agricultura, de vivienda, de todo lo que nos afecta al día a día. A ver, yo soy súper europeo, además no entiendo el futuro sin pertenecer a la Unión Europea, por tanto desde aquí yo creo que hay que animar a todo el mundo a que vaya a votar en masa, independientemente de que creo que hay un problema de comunicación, a pesar de los esfuerzos de Mr. Europe, que yo como llamo yo a Bartolomé Fuentes, hay un problema de comunicación de la Unión Europea hacia todos los pueblos que componen a la Unión Europea. Posiblemente falten campañas publicitarias, de difusión, porque no llega, no se explica muy bien la importancia absolutísima que tiene la Unión Europea en nuestras vidas, que efectivamente es lo que han dicho mis compañeros de mesa. Creo que hay que ir a votar. Es verdad, luego por otra parte, que estas elecciones, como la gente no entiende muy bien lo que es la Unión Europea, ni sabemos el funcionamiento, ni cuántos eurodiputados, sabemos que elegimos 61 desde España, ni cómo funciona la comisión, o sea, la población en general no tiene mucha idea de qué es lo que votamos, de lo que votamos y cómo funciona. Estamos viendo una repetición electoral de las generales del año pasado, que aquí vamos a votar básicamente pues en la misma dinámica que hicimos hace prácticamente un año. Pedro Sánchez nos gusta más o menos, y el Partido Socialista, la amnistía, pero qué buen resultado en Cataluña, en fin, y un poco de esta salsa que tiene el Partido Socialista en el plato que nos presenta ahora las elecciones europeas. El Partido Popular como un plebiscito también respecto a Pedro Sánchez, Vox como si es un partido que va a subir o el PP es la primera fuerza. O sea, estamos viendo una repetición electoral y vamos a votar en buena parte en clave nacional. Lo cual, bueno, no sé si es bueno o malo, porque como no sabemos muy bien la Unión Europea cómo funciona, pues la gente va a votar lo que le parezca. Yo creo que falta pedagogía, falta saber la importancia de la Unión Europea. Creo que también tenemos que saber la importancia de tener lobbies. Que el lobby no es que el Grupo Socialista tenga 1, 2 o 3
de la Comunidad Valenciana y el Partido Popular tenga uno o dos que representen, porque luego van a votar en claves que muchas veces no son ni siquiera ni nacionales, no digo ya regionales. Por lo tanto, hay que pensar en la importancia de tener un lobby en Europa que no tiene nada que ver con estas elecciones europeas y luego, hombre, una reflexión. Desde que estamos en la Unión Europea, he visto cómo está el mundo globalizado, con conflictos en varias zonas del mundo, en las puertas de Europa con Ucrania, pero también pues, la del desastre de Israel y Palestina y otros conflictos del mundo. En fin, el mundo está fatal en casi todas partes. Pues la Unión Europea es una garantía en cuanto a defensa, es una garantía en cuanto a libertades, en cuanto a derechos, y también es una oportunidad económica, que eso Bartolomé Fuentes, yo les invito a la gente a que lo sigan, porque Bartolomé Fuentes además tiene un cometido en el este de Europa y sabe de fondos de Next Generation, sí. Y hay mucho dinero en Europa que los españoles, los valencianos, cualquiera de los que estamos aquí, los ayuntamientos, las empresas, organizaciones de todo tipo, nos podemos beneficiar y tenemos que acudir a fuentes como la de Bartolomé o otras fuentes europeas para acceder a fondos que es a fondo perdido. No quiero quitarle cara de portavoz de Bartolomé. Bartolomé. Creo que debemos de incorporar un elemento, yo creo que es novedad en estas elecciones, y es la paz. Yo recuerdo hace 5 años las elecciones europeas, que están en la dinámica de siempre. Planteamos consignas como las que estamos hablando aquí, de la participación, de la no participación, de la importancia. Es verdad que ha mejorado un poco la percepción en ese sentido, pero la novedad también que hemos de ser conscientes, y tú has hecho referencia en parte, es que hace 5 años la situación de amenazar la paz que teníamos consolidada en Europa está empezando a correr cierto peligro. Yo creo que en ese sentido también hemos de trasladarle a la ciudadanía la importancia que tiene el que la participación en estas europeas sea alta, que la implicación de la ciudadanía sea alta, entre otras cosas porque la paz es una de las razones por la cual surgió Europa, acordaros de después de la Segunda Guerra Mundial, y las que ahora mismo necesita reforzarse también para eso. Tenemos opciones europeístas, porque ahí sí que nos la jugamos en muchos países, sí. Que no votemos partidos que dicen que la Unión Europea es un desastre. La Unión Europea es muy mejorable, pero fuera de la Unión Europea hace un frío que te muere. Alberto, sí. A ver, yo querría introducir también un elemento que es que después del Brexit y de un sentimiento poco europeísta o alejado de Europa, vamos a concurrir a unas elecciones y efectivamente comparto que no es clave nacional. Es decir, oiga, las nacionales ya han sido... Nos gustará más, nos gustará menos, pero está el que está. ¿Durará más o durará menos? Eso, este es un sistema parlamentario, depende exclusivamente del Parlamento. Si hay una moción de confianza que no gana, si se atreven a presentarla también, que estas cosas son así, o una de censura, que es, en el sistema español es un sistema constructivo, no como la República de Weimar, que tiene un candidato alternativo. Esa es la clave nacional. Ahora estamos en clave europea. El sentimiento, enlazando con lo que decía Pere, creo que hace falta hacer un poco de pedagogía en cuanto al sentimiento europeísta. Si tú no te sientes europeo, si tú crees que eso no va contigo, generalmente no sueles participar. Pero efectivamente, comparto lo que decía Fran, somos la administración más cercana al ciudadano en los ayuntamientos. La gente, cuando tiene algo que quejarse o cuando tiene alguna cosa que decirte, te va a ir al ayuntamiento, sí. Tengas o no tengas competencia. Lo que tenemos, o lo que deberíamos tener, es provisión de fondos. Es decir, unos fondos adecuados para asumir todas las necesidades de la ciudadanía. Y eso desde Europa es lo que necesitamos que nos transmitan, que nos lleve ahí. Más Europa, más hoy es el lema de la campaña, Fran. Sí, más Europa y más Europa siempre. Yo, enlazando con lo que decía Bartolomé, porque es importantísimo. Es decir, la formación de la Unión Europea se da para generar un proyecto de convivencia, pero sobre todo de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que España no se une a esa Unión Europea hasta alcanzada la democracia, prácticamente 30 años después de la formación de la Unión Europea. Y que en eso ha consistido también la cohesión, aparte de todo lo que le ha aportado a nuestro país, con esos fondos estructurales, con esas PACs, con esas políticas de agricultura también, que ha fomentado el crecimiento de ciertas autonomías, comunidades autónomas, que en ese sentido económicamente iban por detrás y que necesitaban incorporarse a ese desarrollo. Yo creo que eso es lo que se vota. Hay que huir de los discursos en clave nacional, hay que decirle a la ciudadanía lo que representa ese proyecto europeo
y también de los peligros que suponen las guerras fuera de nuestro continente o de nuestra Unión, pero también los peligros internos que tenemos con el auge de esos discursos ultraderechistas que rompen con los valores básicos que suponían esa constitución de la Unión Europea. Es decir, esos discursos que estamos viendo con esa cónclave ultraderechista que sucedió en Madrid, que te da... no diré la expresión, pero de que se produzca en España, en un país con una democracia ya avanzada, que comparto, como decía Alberto, que podemos tener diversidad de opiniones, múltiples pues, ideologías, pero que no cruzamos esas rayas, que creo, esas líneas que se cruzaron en esa convención y que hablan del pasado, de eso que superamos también con la Constitución de la Unión Europea después de esa Segunda Guerra Mundial que tantas muertes costó, después de esa guerra civil que vivimos en nuestro país que también tantas víctimas costó, y hoy toca hablar de más Europa, pero de más Europa que hable de ese futuro de innovación, de ese futuro de ciencia, de ese futuro que significa que todos los países que formamos parte de la Unión Europea nos sintamos europeos para hacer una Europa bajo la base de esa Europa democrática, de estados de derecho y de consolidación del estado del bienestar. Hacia eso es lo que nos estamos jugando y eso es de lo que estamos hablando. Bueno. Sí, ahí yo, un matiz, ¿no? España sí que es verdad que entró con entrada ya la democracia, lo que pasa es que sí que tenía acuerdos preferenciales con la Unión Europea, es decir, no estábamos fuera de lo que era la Comunidad Económica Europea de entonces, ¿no? Y después hay dos fases, ¿no? Una que has explicado muy bien, que es la que muchas comunidades autónomas se han aprovechado de eso, pero es que con la entrada de los países del Este, España ya dejó de ser un país perceptor para ser un país contribuyente. Claro, ahí eso ya desmotiva un poco, ¿no? Cuando ya no cobras, sino que te toca pagar, ya algo anda mal, ¿no? Algo huele a podrido en Dinamarca, que decían en Hamlet. Eso quizá ha motivado que en algunos sitios haya prosperado el auge de partidos extremistas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que no son europeístas, que no tienen un proyecto para lo que es el continente, a quienes tenemos una cultura común, ¿no? Si lees a Orlando Figes en Europeos, a partir del siglo XIX, particularmente en 1843, tienes una cultura común, un acervo común. Una cosa curiosa es lo de la ópera, ¿no? Las óperas, como no había medios de transporte, el ferrocarril, que fue un cambio importantísimo para las comunicaciones, como muchas de las óperas de Vivaldi, de Rossini, se parecen mucho porque de una ciudad a otra utilizaban las mismas partituras, como no se iban a escuchar unos de otros. Curioso. Sí, son cosas curiosas, ¿no? Más Europa, tenemos una cultura común, tenemos un acervo común y sobre todo, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Francia, un espacio europeo único y bueno, también con la OTAN, hemos de decirlo. Sí, querían apuntar algo. ¿Qué pintamos los países en un mundo globalizado donde la Unión hace la fuerza con todas las peros que tiene la Unión Europea, que es lo que hay que mejorar? ¿Qué hacemos España solo? Pues haríamos peor, mucho peor que el Reino Unido. Una isla que se aísla todavía más y tiene muchísimas dificultades, y ahora va a caer el gobierno seguramente porque ha sido un desastre absoluto. Es decir, la alternativa a la Unión Europea es el hambre, es la inexistencia y son los problemas. No hay otra historia. Eso es, hay que mejorar con lobbies dentro de la Unión Europea, con cosas concretas como la agricultura valenciana, pero eso forma parte de los lobbies que en Centro Europa y en el Norte de Europa los tienen más interiorizados y los utilizan bien. En otros, con la playita y un martini, pues igual no nos preocupamos tanto. A ver, Bartolomé, decía. Claro, y es que yo creo que hay que avanzar sobre qué es más Europa. Y yo personalmente tengo una idea muy clara de cuál es la debilidad que tiene Europa y hacia dónde debería de ir. Y ese cuarto pilar de qué es más Europa está basado en el euromunicipalismo. Yo creo que Europa tiene estructuras, el Comité de las Regiones, la Comisión, el Consejo, el Parlamento, que es lo que elegimos ahora decir, y podría estar enumerando más instituciones europeas que representan a las distintas regiones, los distintos países, pero en cambio el municipalismo y la sociedad civil, al margen de sentirse representada, como pasa en cualquier parlamento, no está representada desde el punto de vista ni en la toma de decisiones, ni en la, digamos, constancia. Es decir, yo creo que Europa necesita hacer una reflexión
y crear estructuras donde la proximidad, y por proximidad hablo, es, como he dicho antes, la municipios o gobiernos intermedios, pero fundamentalmente los municipios tienen que tener una representación en Bruselas en el día a día para que realmente influyan, incidan en la toma de decisiones en las políticas. Y la sociedad civil organizada exactamente igual. No puede ser que la sociedad civil se entere de reglamentos, por ejemplo, los que afectan a la agricultura, una vez estén ya en marcha o de aplicación. Porque si todo lo que, aunque sea a modo de manifestación, los agricultores estos meses atrás han planteado que entonces se puso Europa en modo más escucha, los hubiesen incorporado en la PAC, que ahora se está revisando y que se está incluso preparando para el periodo 27-31, probablemente determinadas cosas se hubiesen tenido en cuenta. Bueno, por pues tanto, así... eso es importante, ese es realmente más Europa. Así están las elecciones europeas, lo seguiremos abordando esta semana y en los próximos días de cara a esa cita 9 de junio. Hoy es 28 de mayo, un año después de las elecciones municipales y autonómicas, un año en el que el Partido Popular está gobernando la mayoría de las instituciones valencianas, un año en el que hubieron cambios también en ayuntamientos como por ejemplo el de Alcácer, no lo hubo en Rafael Buñol ni tampoco en Quart de Poblet. Les pregunto a los cuatro, empezamos por Pere Valenciano, muy breve. Como alcalde que soy. Como alcalde. Dime cuál es. ¿Cuál es el balance que se lleva a cabo de este año del nuevo gobierno? Yo veo, pero lo veo casi desde un punto de vista más empresarial y periodístico, un año muy raro. Año raro, muy raro para Pere Valenciano. Muy raro. Los ayuntamientos no sé muy bien qué les pasa con los presupuestos, con su economía interna, pero lo veo muy raro. Esto va por un lado. No sé si luego los telespectadores que tienen empresas o un comercio y tienen que tratar con los ayuntamientos tienen la misma percepción que la tengo yo, y trato con tropecientos ayuntamientos de todos los colores. Bueno, de algunos más que de otros, pero en general intento que sean de todos los colores. Ha sido un año donde efectivamente ha habido un vuelco electoral en la Comunidad Valenciana que yo creo que el Partido Popular, que ha pasado de 0 a 100 en aquellas elecciones, en buena parte sumando a Vox, integrando a Vox en muchos gobiernos municipales, desde la propia de la Generalitat, con alguna excepcionalidad extraña como la Diputación de Valencia, donde está Vox pero no reina pero no gobierna, y lo hace con un partido que es un esqueje del Partido Socialista, que es la Vallensuneix, del expresidente de la Diputación de Valencia y hoy actual alcalde de Ontinyent, capital de la Vall d'Albaida, Jorge Rodríguez. Yo creo que estamos asistiendo a dos cuestiones. Una, a la consolidación de nuevos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, que un año no es tiempo para nada, porque ya digo que entre que ha habido elecciones generales después, presupuestos que unos los aprueban y otros no, con un socio que es Vox o a veces en minoría o con mayoría absoluta, pero que son nuevos, yo creo que es a partir de ahora... Al año, cuando se puede seguramente después del verano, donde vamos a ver realmente una gestión muy clara de todos los ayuntamientos donde ha habido cambios. Generalitat, las 3 diputaciones en manos del Partido Popular, donde bueno, yo creo que hay una gran diferenciación, donde el Partido Popular está comiéndose a Vox, donde Vox intenta sacar la bandera de 2 o 3 temas que son sus temas, pues el de la seguridad, el de ser temas de igualdad, pero en el caso de la Generalitat yo creo que Carlos Mazón ha sido muy inteligente repartiendo competencias, tiene que tragarse el sapo de declaraciones de Vox que no les gustan, pero esto lo vimos en otros gobiernos de coalición. Más lejos. No, y también cuando el PP gobernaba con Unión Valenciana en su momento en la Generalitat, el PSOE también, bueno, Chimo Puig es el maestro de tragarse sapos con Compromís, eso Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Por Europa está, ¿no? Bartolomé, Chimo está por Europa. En París. En París está, vamos, yo de mayor quiero ser Chimo Puig. Y vamos a ver, el Partido Socialista está renovándose con un nuevo liderazgo que lleva la ministra Diana Morant, y yo creo que está en construcción. La Comunidad Valenciana se encamina hacia un nuevo horizonte donde yo creo que el PP y el PSOE van a reforzarse a costa
de los minoritarios que tienen alrededor. Que se van debilitando. A costa de Compromís, veremos si Mónica Oltra la ponen de candidata a la alcaldía de Valencia, que es lo que podría ser que sucediera en el futuro, y el PP tiene que crecer a costa básicamente de Vox porque se comió a Ciudadanos. Pero estamos en un año extraño. Año extraño. Yo creo que porque las elecciones generales y el resultado, y Pedro Sánchez, y no me voy, y la amnistía, y luego primero las gallegas, luego las vascas, luego Cataluña, ahora las europeas. Estamos, y los políticos, que sí que gestionan, pero estamos de campaña continua. Entonces yo creo que después del verano es donde vamos a ver de verdad la gestión hacia dónde vamos. del gobierno. ¿Estamos de acuerdo, Alberto, alcalde de Alcácer, con esa radiografía que hacía? En su caso, llega al ayuntamiento, sí, no ha dado tiempo todavía a hacer gestión. A ver, hemos hecho bastante gestión. Lo que pasa es que, claro, cuando te encuentras ciertas cosas, pues tienes por la responsabilidad de resolverlo, ¿no? Y nos gustaría hacer más gasto en muchas cosas. No, pero yo Alcácer, precisamente te voy a decir una cosa. Alcácer, de los cambios que yo he visto, que es de una mayoría a una mayoría absoluta del PP, yo creo que sí que han hecho muchas cosas porque tenían en el programa varias cuestiones, o alguna muy concreta e importante, que lo han hecho rápido. Ha sido una promesa electoral. No es de los que se han dormido los laureles. Nosotros prometimos que trabajaríamos por y para. Luego, generalmente cuando sueles trabajar, habitualmente suelen acompañar los resultados. Habitualmente. Puede ser que no, hay veces que no, pero yo sí que quería hacer balance en el sentido de que cumplimos o intentamos cumplir con lo que decimos en campaña electoral. Yo siempre digo que no soy político, yo soy un ciudadano más y pues como he visto mucha gente que me ha gobernado y que me ha dicho tal y cual, no me gusta que me tomen el pelo. Y nosotros intentamos explicar las cosas, hay veces que se pueden, hay veces que no se pueden, pero no engañar a la gente. Y en ese sentido, pues tenemos la fortuna de haber podido cumplir algunas de las cosas que prometimos que trabajaríamos para. Gracias a eso, pues el presidente Mazón también ha estado cumpliendo. Sí, como, en materia fiscal, reforma fiscal, la bajada de impuestos, tanto sucesiones como en materia de IRPF, que te puedas deducir cuando vas al gimnasio, cuando vas a gastos de odontología. Pero, perdón, en sucesiones hay falta trecho, ¿eh? A los sobrinos hay que llegar a todas las sucesiones, pero bueno. Piano, si va lontano. Soy muy amigo del presidente de la asociación y entonces reforma fiscal. muchas veces. Sí, pero bueno, también tenemos los ayuntamientos trabajo ahí, es decir, la plusvalía, el incremento del valor de los terrenos en materia de mortis causa, también es una cosa que nosotros ya hemos implementado una parte y la idea es seguir en ello. Sucesiones, donaciones, reducciones de la renta en materia de educación también, o sea, la libertad de elección de centro y además la gratuidad de 0 a 3 ahora preguntaremos. Y además de 0 a 3 años, o sea, no nos dejamos a nadie fuera. Libertad educativa, no sé, de verdad, el presidente creo que puede estar satisfecho de ir cumpliendo con las promesas que ha ido haciendo. Preguntamos por esta parte, a ver si piensan lo mismo, Bartolomé y Fran. ¿Qué balance hace de la nueva gestión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat? Yo no hago un buen balance, siento discrepar. Sí, bueno, al menos en algunos aspectos. En algunos aspectos yo creo que en educación, que lo has mencionado, creo que había un recorte en el número de aulas, había un recorte en el dinero que iba destinado al Edificam, que eso es evidente, eso no se puede cuestionar. Luego, en agricultura, es decir, íbamos a ser el segundo centro mundial de un instituto que está tratando el tema de la mosca de la naranja. Caudete de las Fuentes es la primera, solo hay otro que es en Estados Unidos y necesitábamos poner uno en Alicante, estaba el presupuesto de los 14 millones y se ha quedado aparcado, lo cual impide que Alicante tenga tratamiento que hoy es necesario, urgente, para poder tratar la naranja, algo que todos nos vanagloriamos de que hay que defenderla. Yo creo que en lo que se refiere también a derechos sociales, está empezando a imponer un poco el criterio Vox en algunos de los casos, y yo creo que eso no es bueno. ¿Pero en qué casos? Porque si no parece... ¿En qué casos? Bueno, pues hay municipios donde están empezando a impedir que se pueda exponer cualquier elemento cultural. Bueno, pero eso ya es a nivel municipal. Sí, no, pero es una política. A ver, yo porque a mí es una de las... Perdón, Fran. A mí una de las cosas que me tocan, que son lo que comentabas de la reducción de aulas, que sacaron un listado provisional, como se ha hecho todos los años. Ahí, en mi municipio,
quitaban 2. Yo fui a hablar con el director general de centros y me explicaron algo tan sencillo como, oiga, cuando el Botánic quitaba 200 aulas no pasaba nada y ahora sí que se entera la gente. Esto es transitorio, provisional. Y tenemos la fortuna de que de esas 2 aulas no nos van a quitar ninguna. Por lo tanto, que era dejarlas activadas. Pero es que es una cuestión estadística que también lo hacía el Botánic y es, oiga, ¿qué padrón tiene usted ese año? Si no tiene bastante para 2 aulas, le vamos a dejar una. Por natalidad, hablamos por aquí, claro. Sí, pero a pesar de ello, como bien apuntaba Fran, nosotros a nivel municipal somos quienes recibimos todas las demandas. O sea, yo podría decir, no, esto no es competencia municipal, es competencia autonómica, pero nosotros nos mojamos, igual que vosotros, por vuestros vecinos, y vamos a defender el hachazo al Edificán ha sido... Vamos a ver, no estamos de acuerdo en que el hachazo al Edificán ha sido... Yo te puedo enseñar los presupuestos de nuestra comarca. Que será solo en los gobiernos PSOE, en los municipios PSOE. Vayamos por partes. Primero, las aulas. No ha habido recorte. Ha habido una inversión superior a la que había antes. No, y en segundo, no. sí, de verdad. Y en segundo lugar, respecto al Edificant, yo te puedo decir que mi comarca, con los presupuestos de la Generalitat, se ha apoyado más a municipios de color socialista, porque también estaba comprometido y un ejercicio de responsabilidad en lo que decíamos, que tú cuando entras a gobernar tienes unos compromisos que no los has firmado tú. A ver qué dice el presidente de la Mancomunidad, que nos puede dar ese dato también de comarca. Fran. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Alberto. Vale. Sí que respeto que lleva un año en esta bonita pasión, en esta bonita dedicación que es ser político. Ser político. Yo sí que soy político y al final también combato esos discursos que denostan la palabra política o hacer política. Al final a lo que nos dedicamos es a un servicio de vocación pública. Política hacemos todos, a intentar... Sí, que sea tu modus vivendi o no. Por eso, bueno, mi modus vivendi... No digo por ti, Fran, lo sé, pero si es intentar hacer feliz a la gente, si es trabajar por la igualdad en la ciudadanía, yo soy político y lo seré toda la vida, o espero serlo toda la vida, siendo alcalde o ocupe el espacio que tenga que ocupar. Pero más allá de eso, pues ya verás lo que significa una legislatura y te deseo lo mejor, porque lo mejor para ti será también lo mejor para la ciudadanía de Alcácer. Pero en cuanto a resumir este año, yo creo que estamos delante, decía Pere, la inteligencia del presidente Mazón. Bueno, pues si al final Mazón era o lo que está demostrando ser, que al final es un presidente más radicalizado, más reaccionario. Lo veíamos en una entrevista este fin de semana diciendo, no, a mí no me hacía falta Vox para aprobar una ley de supuesta concordia con 5 artículos que se cargara, o al final una ley de libertad educativa en la cual defendía, porque entiendo que lo tiene que hacer también así Alberto, pero que huye de todos los consensos también con los sindicatos de la educación, con todos los criterios pedagógicos, una ley que va incluso más atrás de aquellas leyes de la época de Camps en esta cuestión, y que si te paras a ver los pormenores de esta ley, pues oye, bajo el pretexto de la libertad educativa, pues haremos desaparecer nuestra lengua autóctona, que es el valenciano, que el plurilingüismo se supone que iba a imponer en las escuelas, y aún no he escuchado a nadie que no sepa hablar castellano por las calles. En cambio, veo a muchísima gente, pero más allá de eso, decía que era un gobierno reaccionario, porque es este gobierno el que al final aprueba o va a aprobar después de estas elecciones una ley de concordia, que incluso los relatores de la ONU la han cuestionado, que es una ley que se llevará al Tribunal Constitucional, que como bien se ha dicho, decías Alberto lo de la propuesta, si es que no hace falta, quiero decir, si es que solo hace falta aplicar los decretos del propio Consejo de Educación para saber que las ratios salen. A mí me ha pasado con 3. Es que una ni la dirección del centro ya ni la discutió, es que es por una cuestión de natalidad. Las otras 2, si es que todo el mundo y el propio decreto que regula eso ya la daba por hecho. Hace falta que se reúna el Consejo Escolar Municipal, que se reúna las ambas para solicitarle a la Consejería que haga algo que su propia ley le indica. Eso se llama recortes, y eso me gusta, porque ayer fue el argumento que defendió, en este caso la portavoz, desde el máximo respeto, era una propuesta provisional. Oiga, ¿y si el ayuntamiento o si el consejo escolar no dice nada, cuela? ¿O cómo va el tema? Ahí sabes que está también, sabes que también está el informe del inspector municipal, hay más cosas, es decir, y si realmente creemos en los órganos de los consejos, pues no le privemos al consejo municipal
escolar de poder pronunciarse. No Pero en hablamos- cualquier no caso, hablamos de eso. respecto de lo de la mosca, en Alcácer iba el Instituto Valencià de Investigación Floral, que el Botánic se cargó. Es decir, ahí es donde pretendo yo hacer una biblioteca. Hemos revertido los terrenos de la Generalitat después de 8 años. Vamos en vivienda social, el Plan Vive. El Plan Vive es tremendo. Yo me he leído la Ley de Concordia. Amplía las víctimas, reconoce a todas. Es una cuestión, honestamente... ¿Has leído los cinco artículos de la Ley de Concordia? No. Pero si es que ya tenemos leyes en nuestro país que reconocen las víctimas del terrorismo. Honestamente, es que surge creo también que de es un una cuestión pacto de que se hizo humanidad. entre el Partido Socialista y el Partido Popular en época incluso de José María Aznar en el año Creo que es 2003, una cuestión donde de hubo humanidad. un pacto antiterrorista. Fran, creo que es una cuestión de humanidad el estar al lado de las víctimas, de todas. Pues esa ley de supuesta concordia creo se que no hay carga ese lado muertos- de la humanidad. Creo que no hay muertos que valen más que otros. No, pero si aquí no se está hablando de eso. No, es que se está a mí hablando me de una lo han ley de llegado a memoria decir, democrática. Discutiendo que- sobre la ley de Concordia, me han llegado a decir, es que no todos los muertos son iguales. Hombre, eso me parece gravísimo. Hombre, todas las víctimas que se Pero provoquen Valenciano me pide paso y De todas Bartolomé maneras, no también. olvidemos una cosa, Sí. en lo que es el balance de un año, no olvidemos incorporar también que sí que hay mucha más normalidad en el municipalismo. Es decir, Pere ha hecho una introducción del balance un tanto raro. Si a algo yo le otorgo buena normalidad y un ritmo casi de crucero ya, es a la mayoría de los municipios. municipios, Bueno, a ver, los Guardia municipios- Poblet juega en otra liga, perdón. No, pero... Guardia Poblet es otra liga. No quería, el Guardia Poblet es otra liga. Ahora le preguntaremos, pues que es el único municipio que va a mantener distrito único, que no va a hacer distrito único. Ahora confirmamos. Que el este Guardia dato. Poblet es otra liga porque tenemos aquí a un avanzado al que yo le llamo Mr. Europe. Todos deberíamos llamarle Mr. Europe, porque es un avanzado a la Unión Europea a traer fondos de la Unión Europea a Guardia Poblet. Totalmente. Y no es porque quiera quedar bien, es que me quedo cortísimo haciéndole este pequeño detalle público. Balance, No, yo que como sí. que no en mi introducción anterior, como la he hecho un poco más del análisis de los pactos y me queda un poco corto, hombre. Pero si lo puedo- No quiero parecer que yo piense que la ley de memoria democrática. Yo estoy de acuerdo en que todos los muertos debemos darle un respeto. Yo creo que eso, por lo menos los que estamos aquí sentados, seguro que estamos de acuerdo. Ahora bien, la dictadura fue un periodo particularmente duro, cruento, que yo creo que merecía una ley específica porque era un periodo oscuro diferenciado. Y eso, luego, si vamos a inventar una para incluir, pero que Vox seguramente no lo ha hecho tanto por eso, sino por enmendar la plana a la otra ley, es lo que seguramente yo estoy más en vuestra línea. Pero Quiero decir que no, que Sí, sí, estoy sí, en tu sí. línea, ¿eh? No, Sí, sí, pero no, me sí, refiero pero- que no, sí, no. hay que ir con medias tintas. Yo entiendo que, porque Alberto es todo el mundo del PP, la mayor parte es gente de bien y no va a buscarle, pero sí que es verdad que hay leyes o comentarios por la parte de Vox más a nivel municipal, también lo hemos visto en algunos municipios de Castellón y otras zonas, prohibiendo libros o escondiendo películas porque son de rosa y tal. Cuando yo lo que les digo a la gente de Vox, que conozco a algunos del colectivo LGTBIQ+, que son de Vox, porque, con perdón, maricones hay en todos los lados, y lo digo con cariño, no me pueden aprobar leyes que hacen mucho daño a los niños y a las niñas, a los de los adolescentes, a los que no les inculcamos nada para llevarlos a ningún terreno, sino que se intenta que esta gente crezca con una salud mental correcta y se sientan como se quieran sentir. Por lo tanto, cuando Vox, particularmente Vox, Sí. en algunos sitios va con este discurso Hablamos de lo ocurrido en Burriana con el concejal. homófobo Sí. o transfobo, Sí. es muy peligroso. Por lo tanto, ahí, como comprenderéis, yo, que estoy bastante posicionado, siempre voy a estar en contra y siempre voy a tener ocasión de denunciar lo que me parece, no un retroceso, sino algo que hace mucho daño a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que hace 40 o 50 años crecían, se casaban y mantenían dobles y tres vidas, que es lo que estas cositas, o ver una película o leer un libro, lo único que hace es ayudarte a Y abrir la mente. a abrir la mente y a sentirte como tú quieras. Vale, No te- Bartolomé, cuando sí. tú Que no te ves, obligue nadie a nada. Correcto. Cuando tú ves a nuestro presidente, porque hay que recordar que desde hace un año que se cumplen las elecciones, el presidente de todos los valencianos y valencianas, sentirse orgulloso de ese tipo de leyes,
de cuestiones y derechos que están tan avanzados Pero yo como creo que los derechos, Mazón intenta ver la parte como positiva. como los derechos LGTBI, o como esa vuelta a tener que sufrir la censura, o como esas... En derechos o como LGTBI esas- voy a o decir como una esas- cosa, porque hay mucho debate de eso y necesitaría 3 horas para pues explicarme. estamos fatal de tiempo, No, porque pero- los derechos LGTBI Sí. en Valencia Ciudad y con el director general de diversidad, mira, el gobierno valenciano, la parte que lleva el PP, Bienestar Social o como se llame, Servicios Sociales, o la consejera de la vicepresidencia Susana Camarero. segunda que lleva Susana Camarero, no he visto una consellería, sí en la época del PSOE de Compromís, por supuesto, que han llevado siempre la bandera del respeto hacia el colectivo LGTBIQ+, eso faltaría más, pero me parece que hacen un trabajo de un respeto absoluto, que dentro del gobierno del partido de la Generalitat está una rama que son unos cafres, Ya. sí, pero que Pero se la está rama trabajando de en la la, diversidad. no, con perdón, oye, es la verdad, la rama pero- del Partido Popular que gestiona Susana Camarero y por debajo de Susana Camarero los secretarios autonómicos y los directores generales, yo que creo que no soy muy... el que me conoce, me digo mi opinión muy a las claras y me enfrento a lo que considero, me parece que están posicionados al lado del colectivo LGTBIQ+. Totalmente de Lo acuerdo. digo porque se ha montado mucho en Valencia, pero eso daría para otro muchísimo, programa. respetando también los colectivos que históricamente llevaban la bandera cuando otros la negaban. Yo me quito el sombrero históricamente por Landa y por mucha gente. Ojo, no me duelen prenda, pero cuando la política se mezcla y luego hay un partido en particular que fue Compromís, ya me he soltado, que intentó amarrar y hacerse con la bandera de un colectivo que también es del PSOE, que hizo el matrimonio homosexual, y hay que reconocérselo. Y que hay mucha gente del PP que al final, después del tiempo, se ha ido sumando y ya se manifiesta, que eso es lo que tiene que ser, Totalmente de que acuerdo. todo el mundo, también la Hablaremos gente de Vox, se sume sí. y pueda salir del armario sin tener que sufrir. Ahora- Y no Hablaremos de las olvidemos que políticas hay del otro LGTBI. municipalismo Sí. también dentro del balance, que Del para balance. mí muy positivo también está las mancomunidades. Las mancomunidades. mancomunidades están haciendo un papel en un año simplemente, y lo digo porque está aquí Frank, que es presidente de uno, brutal. El Mira, han papel dado del un salto importantísimo, han ocupado un espacio de gobierno intermedio que además están asumiendo ese rol cada día más y están asumiendo un protagonismo que tienen un futuro muy importante. Es que Acláreme lo de- hay muchas competencias. Yo lo explico con el tema de los gatos y los perros y tal. No entienden de competencias estos animales. No es, oiga, no, mire, es que no paso de aquí, que es el municipio colindante. Que Oiga, cambie pues de no. término. Claro, efectivamente, no. Pues entonces el gato aquí sí. Lo multáis. No tiene sentido, efectivamente. No tiene sentido. Ahí están las mancomunidades que están haciendo un tremendo trabajo, una tremenda tarea, sobre todo en cuestiones supramunicipales y en apoyar a los ayuntamientos que no tenemos los recursos necesarios y nos mandan algún técnico y varias veces a la semana. O sea, Hacíamos al principio pedagogía sobre lo que representaban las elecciones europeas y el gran desconocido de Europa. También tendríamos que hacer un debate. Totalmente, Las mancomunidades no se presentan a elecciones, pero sí que es verdad que compartimos instituciones, ayuntamientos, que compartimos mismas problemáticas y que al final le damos una solución y esto es por de sentido generar común, sinergias. no porque Vox tenga razón. Y, A ver, y además es que sí. en ocasiones ya no es que tengan un papel porque sean los municipios pequeños. Es decir, tú has puesto un ejemplo y nosotros podemos dar fe de ello. Es decir, el ADN canino que se estáis implantando, al menos en la comarca del Horta Sur, no hubiese sido posible si la mancomunidad no hubiese liderado ese tema. Ya no ir todo a la vez, sino el cómo detectas tú, como bien se ha dicho, oye, este perro que pasea por Manises, pero que es de Cuar, si tú Que no se tienes vaya. todo un registro de todos en un espacio geográfico, no puedes hacer. Pero- Pero no solo en eso, en Pero y muchísimos porque más también son aspectos. administraciones cercanas al ciudadano. Claro, y siguen porque sin también perder Europa esa- está apostando por ese sistema Ese de presentar gobierno proyectos intermedio. mancomunados, conurbaciones de la que habla Europa, porque compartimos espacios territoriales. Bueno, Es pues una las cuestión de sentido mancomunidades común. aprueba la gestión de Carlos Mazón, Pere Valenciano, con Me nota, lo con pone difícil, aprobado. a mí me pone ahí a Carlos Mazón. Pero de las mancomunidades podías, con la confianza que tengo con Silvia, que no me va a invitar más, un debate pero pedagógico monográfico, sobre las un mancomunidades, monográfico. porque realmente Sí. no es que sean de las desconocidas, para muchos sí, para otros no. Es que hacéis un trabajo, y yo siempre lo digo ahora y siempre, impresionante. Y cada vez hacen un trabajo, amplían las funciones y lo hacen mejor. A veces algunos incluso
la Mancomunidad del Camp de Túria, que ha hecho un trabajazo en turismo, por ejemplo. L'Horta-Sud, que se ha incorporado hace poco a gestionar muy bien el turismo. Entonces, quiero decir, y es un punto, es un nexo que está por debajo de la Diputación y por encima de un ayuntamiento, pues la Mancomunidad del Horta-Sud tiene muchas cosas en común que les une a efecto turístico. ¿Por qué no van a trabajarlo? Me refiero que es quitarse el sombrero, Bueno, y es lo que cuando te encuentras con esta gente, con estos alcaldes y alcaldesas o con las mancomunidades, dices, la política, señores, sí vale la pena. Sí que vale la pena. Bueno, pues es el balance que hemos intentado hacer de este año, después de esa cita que tuvimos 28.000 municipales y autonómicas. Minutos finales que queremos dedicar a hablar de la vivienda. ¿Qué está pasando? Es sin duda uno de los problemas más graves que se encuentran especialmente los jóvenes. Hoy salía un dato y es que hacen falta 1,3 millones de pisos de alquiler asequible para solucionar este problema. ¿Problemas que ya llegan a los municipios, alcalde? Sí, a ver, yo quería decir que el dar libertad para hablar, donar llibertat para parlar en valencià en zones que són castellano parlants de tota la vida, com Requena, Utiel, no és obligar-les, és que la imposició no va ser algo bo. Jo crec, i crec que ho compartim tots els que estem així, la imposició no és mai bona. Y respecto al tema de vivienda, perdón, es que era un matiz que quería hacer. Respecto al tema de vivienda, hemos estado 8 años que no ha habido vivienda pública. El Plan Vive es una de las apuestas del gobierno de Mazón, que desde mi ayuntamiento, y creo que se han sumado muchos otros a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de la Federación Española, hemos firmado el convenio marco y vamos a ofrecer suelo público para la construcción de viviendas, y a ver si con eso y la colaboración público-privada se puede hacer. La verdad es que eso y el plan Simplifica son dos de las cuestiones también del gobierno de Carlos Mazón que están para resolver problemas. La burocracia... Fuentes. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en esto, al menos la posición nuestra no va a ser hacer política de ello, política partidista, porque creo que el problema es tan grave que hemos de ser capaces, a diferencia de otros aspectos que son también muy graves, como el agua y como otros temas que sí que yo creo que no hemos sido capaces de no utilizarlos en una estrategia partidista. Aquí creo que debemos de ser capaces, las administraciones, sobre todo las que tienen competencia, que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos que pueden aportar su pequeño granito de arena, bueno, sobre todo hacer un buen diagnóstico y luego plantear soluciones, que los hay. Los hay. Esta noche nos vamos nosotros a adherir a... ¿También al Plan Vive? Sí, porque yo creo ¿Lo que... vais a aprobar? ¿Se aprueba en pleno? Exacto. Sí. Pero además creo que debemos de ser capaces de aprovechar los 4.100 millones de euros que van destinados de los fondos Next Generation para vivienda asequible y para alquiler, fundamentalmente para jóvenes. Yo creo que ahí o vamos todos a una 4.100 millones. Pero tráelos todos aquí, tráelos aquí. Y le das a Tele7 30 millones. Yo con un tanto por ciento nos conformamos. Por nuestra parte, decía Bartolomé que esta noche nosotros lo aprobamos ayer, esa adhesión, y hacía esta intervención que hace hoy Bartolomé. Creo que en este sentido hemos de despartidizar y de tirarnos los trastos unos a otros. Hablaba el alcalde de Alcácer de 8 años, podríamos hablar también de los anteriores y de las promesas que han ido haciendo los sucesivos presidentes que hemos tenido en la Generalitat sobre este tema. Leía yo uno de Camps del año 2003 de vamos a construir 25.000 viviendas. Pero en cualquier caso, que esta sea la legislatura. Y la legislatura de construir la vivienda pública, porque al final lo que aquí hablemos y lo que se acuerde en esos convenios que estamos haciendo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, si sirven para construir vivienda, tanto de alquiler asequible como de venta de protección oficial, será beneficioso para nuestra ciudadanía. Y en el tema de la vivienda también algo muy importante y que recalco. Los ayuntamientos, pero sobre todo la Generalitat, puede pedirle al gobierno que se aplique esa ley, esa disposición que habla de las zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler. Si no regulamos los precios del alquiler, también será difícil, porque si lo dejamos todo al libre mercado,
sabemos lo que acaba pasando. Y lo que acaba pasando es que la gente joven es imposible que se emancipe o que tenga un acceso a la vivienda cuando los precios de alquiler ocupan el 70, el 80% de lo que significa hoy una nómina. Hablo de Valencia, pero si hablamos del pueblo de Rafael Buñol, pues el 40 o el 50%. Es inviable. Está muy bien construido. Muy bien construido. No, pues, oye, Rafael Buñol, hablando en serio, y lo dirá el alcalde mejor que yo, es un municipio muy bien construido y muy bien desarrollado. Además, y se vive muy bien. Además de verdad, pero también tenemos necesidad de vivienda y también de vivienda de protección oficial, y esos 4.100 millones de euros tienen que venir para hacer esa colaboración público-privada necesaria para que se construyan esas viviendas. Pero digo, en eso estamos, millones yo construyo bastante vivienda. En eso coincidimos Cuart y Rafael Buñol, y en eso también estamos los gobiernos socialistas y el Partido Hay que regular el precio de alquiler de te quiero responder porque antes me has dicho que nota le ponía a Carlos Mazón, que parece que me hackeó. Mira, le pongo un 7 y a Chimo Puig la nota media le pongo un 6,9. Vale. Ella sí quedó bien con todo, pero 7 y un 6,9. En la primera evaluación. Del primer año. Lo de la vivienda a mí me cansa bastante. Todo lo que leo o algunas cuestiones me molestan y me enfadan. Porque si los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, si falta vivienda en determinadas ciudades, especialmente en Valencia, pero bueno, en el área metropolitana en general, en muchos sitios. Hombre, una cosa es la iniciativa privada que construye y genera el negocio que considera, y otra es quién ha hecho dejación de funciones en su obligación de que los jóvenes especialmente y otros sectores desfavorecidos con más dificultades tengan acceso a una vivienda en compra a precios más razonables o en alquiler a unos precios que no sean los del mercado. A mí lo de regular por regular, porque la administración pública no ha hecho nada, pues tampoco lo acabo de ver. Aparte de que no es fácil y me parece también injusto para los pequeños propietarios que tienen 2 viviendas y quieren alquilar y quieren tener una renta, o es para la jubilación o para lo que sea. Hay que ir a los grandes tenedores, pero la administración pública, ¿qué puede hacer? Poner suelo a disposición. Los gobiernos, pero acá el gobierno autonómico, el de España y la Unión Europea, o quien corresponda, poner para construir y que la venta sean precios y el alquiler, ahí sí que puede estar regulado. Y digo más, los bancos a los que rescatamos entre todos, y aunque no los hubiéramos rescatado, también vale el argumentario, a los jóvenes hasta determinada edad, que se les da el 90% seguramente, o no sé los porcentajes, que se les dé el 100%. Y si es posible, los gobiernos, no digo los ayuntamientos que sois más pobrecitos, pero la Generalitat o el gobierno de España o la Unión Europea, perdón, lo sé, pero acabo ya. Pero si no, son los ayuntamientos que hacéis lo que podéis y siempre hacéis lo mejor que podéis. Si el gobierno de España, la Unión Europea, le diera a cada joven, según una ratio del coste de la vivienda o del alquiler, 20.000 euros a fondo perdido. Queremos ayudar a los jóvenes. Primero que empezamos a trabajar en España a los 40 años, no sé si nos van a jubilar a los 140. Entonces, como ahora empezamos a trabajar muy tarde, hay que darle a los jóvenes, porque si empiezas a trabajar a los 30, antes que tienes dinero para comprarte una casa, te plantas en 60. Bueno, pues las administraciones públicas, la que corresponda, debería darle, aparte del 100% de la hipoteca, al que compra, 10, 15, 20, según el ratio, para lo que fuera de la Estamos en los minutos finales. Esas son las cuestiones realistas. Lo demás... Brevedad. Yo comparto un poco el análisis que hacéis en el sentido de, si tú mejoras el mercado laboral de los jóvenes, no van a tener el problema de acceso como está. Lo mejoras por ahí. Creo que limitarlo no es la salida. Creo que hay que agilizar. Tú no puedes estar 2 años para echar en un desahucio de precario. Es una barbaridad. 2 años sin cobrar renta, 2 años sin poder disponer de una vivienda que es de tu propiedad. Lo primero es eso. Bueno, ya si nos metemos con los ocupas, ya olvídate. Pero no puede ser que los procedimientos sean tan farragosos, tan largos. Y eso es competencia del Estado. A nivel nacional, de unos y de otros. No es, aquí no esto, yo creo que estamos todos de acuerdo en el análisis. Y no es un partido u otro, es que se cambie la ley. Que si se ponen de acuerdo los dos, tenemos mayoría absoluta. O sea, ahí no habría ningún problema. El primer problema es ese. Y después, ¿por qué hay tanta vivienda que no va al mercado de alquiler? Porque si yo en un desahucio, que no sea precario, es un desahucio por impago de rentas, tardo 1 año, año y medio en desahuciar a alguien porque no ha pagado. Oiga, es que es una obligación.
Es que debería regularse. Los pequeños propietarios De otra no manera. sacan al mercado absolutamente nada. tienen miedo. Si no tienen incentivos, lo que comentábamos antes, Bartolomé, si no tienen incentivos, si no tienen nada... ¿Faltan ¿para incentivos, qué? Bartolomé? Comparte el Sí, argumento bueno, del alcalde. está planteando una buena reflexión, Sí. es decir, una regulación que estimule a los propietarios, sean pequeños o medianos tenedores de vivienda, el que puedan tenerlo con cierta garantía y cierta tranquilidad en el mercado. ¿Que eso es suficiente? No, probablemente no sea suficiente. Y entraríamos en la otra parte, que es el papel que estamos describiendo aquí, el papel activo que tiene que tener la Administración, especialmente quien tiene competencia, lógicamente, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Yo creo que eso es básico porque reforzar lo que se está diciendo aquí es también importante a la hora de generar confianza para que quien tenga vivienda la pueda poner a disposición Al mercado, y claro. sin que crea que eso va a suponer un riesgo excesivo, porque si no acaban no Yo poniendo. en este sentido comparto prácticamente todo lo que se ha dicho. Insisto en que es un problema fundamental que hoy tienen los españoles y las españolas, también los valencianos y las valencianas, y que se tiene que hacer esa verdadera apuesta ahora que llegan esos fondos de la Unión Europea para hacer colaboración público-privada, pero también para que se genere en la vivienda como un derecho y no como un negocio. Nuestros jóvenes necesitan viviendas asequibles y es obligación de la administración pública para hacerlo. Pero cuando digo esto no digo... Es que el hecho de que sea un derecho no lo discute nadie. El tema es pero- sobre quién pero- cargas ese pero- derecho. pero, es lo que pues- decía Pérez. pues Es decir, que- ¿por qué que no tienes se por qué haga, tienes que no se obligar a un haga propietario? negocio con ese derecho. Pero ¿por Lo qué sé que tienes es muy que obligar a complicado, una pero persona? cuando hablamos Oiga, de no. vivienda de protección oficial y cuando van a venir fondos de la Unión se nos Europea... ha pasado a Podemos. fondos- Se ha pasado a Podemos. no me he pasado a Podemos, soy socialdemócrata y por eso hablo de un intervencionismo en ese sentido de que si vienen fondos públicos Sí. para construir vivienda, tendrá que ser la administración pública también la que ponga las condiciones para que se generen esos convenios Pero entre la colaboración pero público-privada. pero a las Sí, viviendas públicas, esas las otras, esas VPOs que tras la crisis y demás, es que en el caso de Rafael Buñuel hablamos desde el año 2008, cuando se iban a construir, vino esa crisis del 2008, no se construyeron esas viviendas y ahora, oiga, la Generalitat ya abrió las puertas hace un año, pero muy bien, ahora hay un plan Vive Sí. fenomenal. Bueno, El pues Ayuntamiento de se nos Rafael Buñuel va a acabó. colaborar con la comunidad autónoma para que así sea. Y después, Terminamos. otro debate que no hemos Fran, tenido, los lo grandes tendremos, tenedores, sí. pero eso ya para... Nos daría para otro. para Bueno, pues otro ha sido día. intensa hasta Para hoy otro nuestra día. tertulia, como ven, y quería hacer una ronda final, pero ni siquiera me da tiempo. Fran López, alcalde de Rafael Buñol, gracias, presidente también de la comunidad, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ti. Silvia, Bartolomé gracias a Fuentes, todos. que vaya bien la campaña, muchos actos Bueno, sí, demasiado. por la comarca, ¿no? Pero no son muy concurridos, no pasa nada. No son buenos. Esta mañana ha sido muy concurrido. Oiga, por ¿eh? favor, En Manises el no Ateneo- tanto. por favor. En Manises no tanto. En el Bueno, Ateneo bueno, estaba bueno, petadísimo. sí, En sí. Manises había mucha gente. Bueno, y la rambleta llena. La rambleta llena. La rambleta pequeña, llena, pequeña. Pere. No, que ¿Y cuánta sí. gente se quedó fuera en la rambleta? Oye, que estoy de broma, que estoy de broma, que estoy de broma, que Es tengo de muchos broma. enemigos, querido Vicente Mascarell, que te quiero. Alcalde coño. Alcácer, buenas noches. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Venga. Encantado de venir. Sí, ya estoy sufriendo. porque No cuando muere usted más, Cuando no ¿eh? hay tiempo, yo la voy a sufrir. Qué difícil es No me presentar un dejan. programa, Silvia. Que nos vamos. Gracias. Mañana volvemos además con jóvenes, 4 formaciones políticas para hablar de las Oye, ¿qué elecciones quiere decir? europeas. ¿Somos mayores Sí. nosotros o qué? acuerdo. Oye, Te lo digo, ¿esto Adrián, qué quiere decir? Si somos súper jóvenes. Esto córtalo, córtalo.